En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, «Sea la luz». Y fue la luz. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. En 6 días, Dios creó todo: los cielos, la tierra, los mares, las plantas, los animales y finalmente al ser humano a su imagen y semejanza. Y en el 7º día descansó y bendijo toda su creación. Dios creó todo con amor y propósito, y vio que todo lo que había hecho era bueno. Recuerda, toda la creación refleja su gloria. En el principio, Dios creó al primer hombre, Adán, y lo colocó en un hermoso jardín llamado Edén, un paraíso lleno de árboles frutales y ríos cristalinos. Dios luego creó a Eva, para que ambos vivieran juntos en armonía y cuidaran de su creación. Podían comer de todos los árboles, excepto uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero la serpiente, símbolo de la tentación, los tentó, y Adán y Eva desobedecieron a Dios, comiendo del fruto prohibido. Así, el pecado entró en el mundo. Dios los expulsó del Edén, pero su amor por la humanidad nunca terminó. La historia de Adán y Eva nos recuerda la importancia de la obediencia y la misericordia de Dios. La humanidad se había apartado de Dios. El mundo estaba sumido en violencia y maldad. Pero en medio de todo eso, había un hombre diferente, un hombre justo, Noé. Dios le habló a Noé y le dio una misión casi imposible: construir un arca, una gran embarcación que resistiría un diluvio que cubriría toda la tierra. Noé, a pesar de la burla de los demás, obedeció. Con fe y determinación, Noé reunió animales de todas las especies y los llevó al arca, junto con su familia. Luego, el cielo se oscureció y la lluvia comenzó a caer. Por 40 días y 40 noches, la tierra fue devorada por las aguas, pero el arca permaneció, guardando la vida en su interior. Finalmente, el diluvio cesó. Dios hizo un pacto con Noé, prometiendo que nunca más destruiría la tierra de esa manera. Y en el cielo, colocó un arco iris como símbolo de su promesa eterna. José era el hijo favorito de Jacob y recibió una hermosa túnica de colores, símbolo del amor de su padre. Pero esta preferencia despertó celos profundos en sus hermanos, quienes, llenos de envidia, lo vendieron como esclavo. Lleno de dolor, José llegó a Egipto como esclavo. Sin embargo, nunca dejó de confiar en Dios. Su honestidad y trabajo duro lo llevaron a ganarse la confianza de quienes lo rodeaban. Justo cuando parecía que las cosas mejoraban, fue acusado injustamente y enviado a prisión. Pero incluso allí José no perdió la fe. Dios le dio el don de interpretar sueños, un talento que pronto cambiaría su vida. Cuando el faraón tuvo un sueño inquietante, José fue llamado a interpretarlo. Predijo una hambruna que afectaría a todo el país, y con su sabiduría se convirtió en gobernador de Egipto, salvando no solo a Egipto, sino también a su propia familia. Goliat era un guerrero enorme y temido. Día tras día desafiaba al ejército de Israel, burlándose y retando a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Pero nadie se atrevía. Hasta que llegó David. David era solo un joven pastor, sin experiencia en combate, pero tenía una fe firme en Dios. Cuando escuchó las amenazas de Goliat, decidió enfrentarlo, confiando en que Dios lo protegería. Con una simple honda y una piedra, David salió al campo. Mientras Goliat se reía, David lanzó la piedra con todas sus fuerzas y acertó en la frente del gigante, derribándolo al suelo. La historia de David y Goliat nos enseña que con fe y coraje, incluso los desafíos más grandes pueden ser superados. David no confiaba en su propia fuerza, sino en el poder de Dios. Samuel es uno de los profetas más importantes de la Biblia. Su historia comienza con un milagro. Ana, su madre, no podía tener hijos
y oró fervientemente a Dios, prometiéndole que, si le daba un hijo, lo dedicaría a su servicio. Dios escuchó la oración de Ana, y así nació Samuel. Desde pequeño, Samuel fue criado en el templo bajo el cuidado del sacerdote Elí. Una noche, mientras dormía, Samuel escuchó una voz llamándolo. Corrió hacia Elí, pero el sacerdote le dijo que no lo había llamado. Esto sucedió 3 veces, hasta que Elí entendió que era Dios quien hablaba a Samuel. Fue así como Samuel comenzó a escuchar la voz de Dios y a convertirse en su profeta. Durante su vida, Samuel guió a Israel, ungió a los primeros reyes, Saúl y luego a David, marcando una era crucial en la historia de Israel. La historia de Saúl es un relato de esperanza, poder y caída. Saúl fue el primer rey de Israel, elegido por Dios y ungido por el profeta Samuel. Comenzó con humildad y obediencia, liderando al pueblo con valentía. Pero su corazón empezó a desviarse. La desobediencia y la envidia lo consumieron, especialmente hacia el joven David, quien había ganado favor ante Dios y el pueblo. A medida que Saúl desobedecía a Dios, su espíritu se debilitaba. Finalmente, perdió su trono y, trágicamente, su vida en la batalla. La historia de Saúl nos recuerda que el verdadero poder viene de la obediencia y humildad ante Dios. La historia de David y Betsabé es una de amor, tentación y consecuencias. David, el rey de Israel, vio a Betsabé, la esposa de Urías, y fue cautivado. A pesar de que era un hombre de Dios, el deseo lo llevó a actuar impulsivamente. David la trajo a su palacio y, en secreto, comenzó una relación con ella. Cuando Betsabé quedó embarazada, el rey trató de ocultarlo. Al no lograr ocultarlo, David orquestó la muerte de Urías en batalla. Su desobediencia tuvo graves consecuencias. Al final, David se arrepintió. Y aunque fue perdonado, la historia de David y Betsabé nos recuerda que las decisiones impulsivas pueden traer dolor. Absalón fue uno de los hijos más notables del rey David, famoso por su belleza, carisma también por su rebeldía. Todo comenzó cuando su hermana Tamar fue deshonrada por su medio hermano, Amnón. Absalón, lleno de ira, decidió vengarla y mató a Amnón. Exiliado por su acto, Absalón volvió a Jerusalén, pero su relación con David nunca se recuperó. Con el tiempo, comenzó a conspirar contra su propio padre para arrebatarle el trono. Absalón se declaró rey y ganó apoyo entre el pueblo, logrando que David huyera de Jerusalén. Pero la guerra civil fue inevitable. En la batalla, Absalón fue derrotado y en su huida quedó atrapado en las ramas de un árbol, donde murió. Salomón fue hijo del rey David y heredero al trono de Israel. Cuando comenzó su reinado, Dios le ofreció cualquier cosa que pidiera. Salomón, humilde, pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Dios le concedió una sabiduría incomparable, famosa en la historia. Salomón construyó el majestuoso Templo de Jerusalén, una obra que se convirtió en símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Reyes y líderes de tierras lejanas vinieron a escuchar su sabiduría y a ver su prosperidad, como la reina de Saba, quien quedó impresionada con su grandeza. Sin embargo, al final de su vida, Salomón se desvió, influenciado por sus esposas extranjeras y sus creencias. Su historia nos enseña que incluso la sabiduría necesita ser guiada por el amor y la obediencia a Dios. Tras la muerte del rey Salomón, su hijo Roboam asumió el trono. El pueblo le pidió que aliviara los impuestos y trabajos forzados, pero Roboam rechazó el consejo de los ancianos y decidió gobernar con dureza. Esto provocó que las 10 tribus del norte se rebelaran y siguieran a Jeroboam, formando el reino de Israel. Solo las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a Roboam en el reino del sur, conocido como Judá. Así, el reino que había sido unido bajo David y Salomón se dividió.
comenzando una era de conflicto, idolatría y alejamiento de Dios. Los profetas advirtieron que la división y la desobediencia traerían consecuencias, recordándonos que la falta de unidad y obediencia a Dios puede llevar a la ruina. En tiempos del rey Acab y su esposa Jezabel, Israel se sumió en la idolatría, adorando a Baal y olvidando al Dios verdadero. Pero Dios levantó al profeta Elías para confrontar esta oscuridad. Elías desafió a los sacerdotes de Baal en el monte Carmelo, proponiendo una prueba. El Dios que responda con fuego será el verdadero Dios. Los sacerdotes de Baal clamaron en vano, pero cuando Elías oró, el fuego del cielo descendió, consumiendo el altar y demostrando el poder del Dios de Israel. Después, Elías oró por lluvia. Y Dios puso fin a 3 años de sequía, mostrando su misericordia al pueblo. Aunque enfrentó persecución, Elías nunca dejó de confiar en Dios, recordándonos que, incluso en tiempos difíciles, la fidelidad a Dios puede transformar a una nación. Eliseo, sucesor del profeta Elías, recibió una doble porción de su espíritu, comenzando un ministerio lleno de milagros y justicia. Cuando una viuda desesperada temía perder a sus hijos por deudas, Eliseo multiplicó milagrosamente su aceite, asegurando su sustento. Eliseo también devolvió la vida al hijo de una mujer agradecida, mostrando el poder de Dios para restaurar lo perdido. Cuando un hombre obedeció las instrucciones de Eliseo y se sumergió 7 veces en el Jordán, fue sanado de su lepra, demostrando que la gracia de Dios trasciende fronteras. Cuando un ejército intentó capturarlo, Eliseo oró, y Dios reveló un ejército celestial, mostrando que siempre protege a los suyos. Eliseo no solo realizó milagros, sino que también defendió la justicia, enfrentando a quienes desobedecían a Dios y llevaban al pueblo al error. El reino de Israel, formado por las 10 tribus del norte, cayó en la idolatría y desobedeció repetidamente a Dios, a pesar de las advertencias de los profetas. Los profetas clamaron al pueblo para que se arrepintiera, pero fueron desoídos. Israel continuó alejándose de Dios, siguiendo prácticas paganas y alianzas políticas equivocadas. En el año 722 a.C., el poderoso imperio asirio sitió Samaria, la capital de Israel. Después de una larga resistencia, la ciudad fue conquistada y el reino cayó. Los israelitas fueron deportados a tierras lejanas, perdiendo su identidad como nación. Dios había advertido de las consecuencias de la desobediencia, pero el pueblo no escuchó. La caída del reino de Israel nos recuerda que el alejamiento de Dios lleva al juicio, pero también a la oportunidad de arrepentimiento. Durante los reinados de varios reyes de Judá, Isaías se levantó como profeta, llamando al pueblo y a los líderes a volver a Dios. En tiempos de crisis, el rey Acaz desoyó las advertencias de Isaías y confió en alianzas políticas en lugar de en la protección de Dios. Sin embargo, Isaías también anunció un mensaje de esperanza: la venida de un Salvador, llamado Emanuel, que restauraría la relación entre Dios y su pueblo. Durante el reinado de Ezequías, Isaías fue clave para fortalecer la fe del rey, quien confió en Dios y vio su poder al derrotar al ejército asirio. Isaías recordó a Judá que la obediencia traería bendición, mientras que el pecado llevaría al juicio. Su mensaje sigue siendo una advertencia y un consuelo para todos los tiempos. En el año 586 a.C., tras años de desobediencia y rechazo a los profetas, el reino de Judá cayó ante el poderoso imperio babilónico. El rey Nabucodonosor invadió la ciudad, destruyó el templo de Salomón y llevó al pueblo de Judá al exilio. Los israelitas fueron deportados, cumpliendo las advertencias de los profetas sobre las consecuencias de abandonar a Dios. Pero incluso en medio de la tragedia, Dios no abandonó a su pueblo. A través de profetas como Jeremías, prometió restauración y un futuro regreso. La caída de Judá nos recuerda que Dios es justo, pero también misericordioso, siempre dispuesto a restaurar a quienes se vuelven a Él.
El exilio no fue el final, sino el comienzo de una nueva esperanza en el plan de Dios. Después de la caída de Judá, Daniel, junto con otros jóvenes, fue llevado cautivo a Babilonia. Allí, enfrentó grandes desafíos, pero su fe en Dios nunca tambaleó. Desde el principio, Daniel decidió no contaminarse con la comida del rey, mostrando fidelidad a las leyes de Dios. Su decisión lo distinguió, y Dios le dio sabiduría y entendimiento. Cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que nadie podía interpretar, Daniel oró a Dios y recibió la revelación, salvando a muchos y ganando el favor del rey. A pesar de las intrigas en su contra, como ser arrojado al foso de los leones por su fidelidad, Dios lo protegió, cerrando las bocas de los leones y mostrando su poder a toda Babilonia. La vida de Daniel nos enseña que la fidelidad a Dios trae su respaldo, incluso en los momentos más oscuros. Después de 70 años en Babilonia, el pueblo de Judá recibió una gran noticia. El rey Ciro de Persia, cumpliendo la profecía de Isaías, permitió su regreso a Jerusalén. Bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías, los exiliados comenzaron la ardua tarea de reconstruir el templo, las murallas y su identidad como pueblo de Dios. No fue fácil. Enfrentaron oposición de sus enemigos y desánimo interno, pero con fe y perseverancia lograron restaurar el templo, reafirmando su adoración al Dios verdadero. Esdras enseñó la ley de Dios al pueblo, mientras Nehemías lideró la reconstrucción de las murallas de Jerusalén, fortaleciendo la seguridad y unidad de la nación. El regreso del exilio y la reconstrucción nos recuerdan que, aunque enfrentemos dificultades, Dios siempre cumple sus promesas y restaura lo que parece perdido. ¿Sabías que entre el Antiguo y el Nuevo Testamento hubo un período de 400 años de silencio profético? Este tiempo es conocido como el período intertestamentario. Durante este tiempo, Israel pasó por grandes cambios. Tras el dominio persa, Alejandro Magno conquistó la región, introduciendo la cultura griega. Luego, los seleucidas intentaron imponer la idolatría, lo que llevó a la rebelión de los macabeos y la restauración del templo, conmemorada en la fiesta de Hanukkah. Más tarde, Roma tomó control, preparando el escenario para la llegada de Jesús. Aunque Dios parecía guardar silencio, estos eventos cumplieron su propósito, preparando el mundo para el mensaje del Mesías. Un recordatorio de que, incluso en el silencio, Dios siempre está obrando. Hace más de 2000 años, en la pequeña ciudad de Belén, algo maravilloso ocurrió. María, una joven mujer, estaba a punto de dar a luz a un bebé especial. Jesús, el Hijo de Dios, nacido en un humilde establo, vino al mundo no como un rey rico, sino en humildad, para traer esperanza y salvación. En las colinas cercanas, los pastores recibieron el anuncio de un ángel: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los pastores, sorprendidos por la noticia, fueron a ver al niño, y al encontrarlo, glorificaron a Dios por lo que habían oído y visto. Una estrella brillante guió a los sabios del oriente, quienes trajeron regalos de oro, incienso y mirra, reconociendo a Jesús como el Rey prometido. Así, en el silencio de la noche, el Salvador nació, y el mundo nunca sería el mismo. El nacimiento de Jesús nos recuerda que, incluso en los momentos más humildes, Dios cumple su promesa de amor y salvación.